¿Qué es un contrato sindical en Colombia? En Colombia existen tres formas de contratación laboral colectiva. Una de estas es un contrato sindical que se define en el Código Sustantivo del Trabajo en su artículo 482, en el cual no lo define, que es un contrato que es celebrado con uno o varios sindicatos de trabajadores o con uno o varios empleados o sindicatos patronales para la presentación de servicios o ejecución de una obra por medio de sus afiliados. Características de contrato sindical. Primero, la relación es directa entre el contratante y el sindicato a través de su representante y se desencadenará una relación indirecta entre el contratante y el personal que conforma el sindicato o grupo de trabajo. Segundo, no pueden pactarse contratos sindicales para realizar labores permanentes ni para ejercer cargos que son necesarios durante toda la ejecución de la actividad comercial, pero que son de carácter intermitente. Por ejemplo, el auxiliar de contabilidad que es contratado 3 meses sí y un mes no, o por fraccionamiento irregular. Tercero, debe mediar una póliza que garantice el pago de perjuicios en caso de incumplimiento tanto para el contratante como para los asociados. Este seguro garantía se puede ejecutar para el pago de prestaciones sociales y demás acreencias que corresponda a los trabajadores asociados. Y por último, pero no menos importante, no puede existir subordinación por parte del contratante respecto al sindicato. Al ser un contrato comercial debe existir autonomía en la gestión de actividades del servicio. En caso de cualquier controversia judicial le corresponderá la competencia a la justicia ordinaria laboral. Bueno, también vamos a hablar hoy de cuáles son los objetivos del contrato sindical. Tenemos que el contrato sindical en la legislación laboral colombiana vigente pues debe cumplir unos objetivos y son los siguientes. Como primero, tenemos que hay que mejorar pues los ingresos para los afiliados a las organizaciones, promoviendo el bienestar social. Como segundo punto tenemos que hay que brindar pues la participación activa a los sindicalizados pues en el desarrollo y la sostenibilidad de las empresas. Como tercer punto tenemos que hay que promover el trabajo colectivo, que hay que promover el trabajo grupal, pues motivando a la contratación colectiva. Como cuarto tenemos que se debe crear confianza, tiene que haber transparencia en la relación de la empresa o el empleador con los sindicatos y los afiliados a estos. Tenemos que esto es una sentencia del Consejo de Estado del 30 de octubre del 2015. Continuemos hablando de los trámites. Aquí miraremos cuáles son las gestiones necesarias para llegar a un contrato sindical en Colombia. Y es que se requiere que la Asamblea General del sindicato previamente autorice la celebración del contrato sindical. En cuanto a la formalización, esta se realiza mediante firma de contrato por parte del representante legal del sindicato y el representante legal de la empresa o empresas. Un punto muy importante nos habla acerca del depósito. El contrato debe depositarse en el Ministerio del Trabajo dentro de los 15 días siguientes a su celebración. Ojo, 15 días. Esto en la respectiva dirección territorial en donde éste se suscriba o se vaya a ejecutar. Obviamente con su respectivo reglamento. Continuemos hablando de otro punto que tenemos dentro del trámite y es la caución. Tanto el sindicato como el empleador deben constituir caución con el fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones legales y las que se estipulen para amparar a los afiliados vinculados para su ejecución. Ojo a esto, porque de no constituirse, se entiende que el patrimonio de cada contratante responde por sus respectivas obligaciones. Este contrato también debe tener un reglamento. Cada contrato sindical debe tener un reglamento elaborado por el sindicato y aprobado por su Asamblea General. En cuanto a la contabilidad, tenemos que el sindicato contratante deberá establecer dentro de su contabilidad una subcuenta para cada uno de los contratos suscritos, de manera que puedan constatar claramente los movimientos propios de cada contrato. En cuanto a la prestación del servicio, tenemos que el sindicato o sindicatos contratantes prestarán el servicio o ejecutarán las obras por medio de afiliados que vinculan específicamente para la ejecución del contrato.
Su actividad se regirá por lo dispuesto en los artículos 373, 482, 483 y 484 del Código Sustantivo del Trabajo, y también por lo dispuesto en el contrato sindical y, por ende, su respectivo reglamento. Aquí debemos diferenciar algo y es entre los afiliados al sindicato que hacen parte de la empresa con los afiliados partícipes que son quienes ejecutan el contrato sindical. Algo a lo que debemos estar atentos es a las sanciones. Estas sanciones corresponden al Ministerio del Trabajo imponerse y se dan cuando se presenta incumplimiento de las obligaciones legales del sindicato. Las responsabilidades del sindicato hacen referencia a las obligaciones directas que puedan surgir del contrato y el cumplimiento de estas a favor de los afiliados vinculados para su ejecución. Aquí tenemos que hay dos tipos de obligaciones. Las obligaciones del sindicato que hacen referencia a pagar lo pactado a sus afiliados, esto dar los instrumentos adecuados y demás materiales para la realización de la labor, efectuar los pagos a la seguridad social y realizar el examen médico de retiro. Y por último, las obligaciones del contratante. Y es que el contratante está obligado a prestar los primeros auxilios en caso de accidente o enfermedad. También a guardar absoluto respeto a la dignidad a los afiliados vinculados y cumplir y mantener el orden y el respeto de las leyes. Bueno, con relación a las críticas, tenemos que estas se fundan principalmente en dos posturas. Por un lado, la intermediación laboral, es decir, ver al sindicato como un simple intermediario en el contrato sindical. Y por el otro lado, el principio de permanencia de la realidad sobre las formalidades aplicado al contrato sindical. Entonces, en relación, digamos que a la primera crítica, tenemos primero que mirar el concepto de intermediación laboral. Tenemos pues que este concepto lo encontramos en el artículo primero del decreto 3115 de 1997. En este artículo se nos dice en pocas palabras que la intermediación laboral es aquella actividad por medio de la cual se busca poner en contacto a oferentes y demandantes de mano de obra, entendiendo como oferentes aquellos que están, digamos, como lo indica su nombre, ofreciendo su mano de obra, es decir, de pronto aquellas personas que están necesitando una remuneración económica, conseguir un empleo y demás. Y por otra parte, entendemos los demandantes de mano de obra como aquellos que necesitan que dentro de las instalaciones de sus empresas se realice o desarrolle una labor. Entonces, en este sentido, vemos pues cómo en el contrato sindical, el sindicato está realmente lo que está haciendo es una labor de intermediación, porque pone en contacto a quién, a los sindicalizados, es decir, a las personas que están afiliadas al sindicato, y a un empleador en particular o a un sindicato de empleadores o con un sindicato de empleadores. ¿Para qué? Para que estos sindicalizados presten un servicio o realicen una obra en favor, ya sea del empleador particular o del sindicato de empleadores. Y bueno, en relación a la segunda crítica, tenemos que aunque el trabajador, es decir, los sindicalizados, presten un servicio directo, de carácter directo, remunerado y subordinado a la empresa, es el sindicato quien realmente asume las obligaciones de un empleador, como por ejemplo el reconocimiento y pago de las acreencias laborales. Esto lo que permite es que al final las empresas, digamos, no cumplan con las acreencias que tienen con los trabajadores, es decir, se desprendan de esas obligaciones. Entonces el sindicato es quien asume esas funciones y así se termina desfigurando el sindicalismo, es decir, la oportunidad de los trabajadores para agremiarse. ¿Por qué? Porque se supone que cuando tú vas a lograr tus reivindicaciones sociales, acudes ante el sindicato al que estás afiliado.
Pero aquí lo que ocurre es que el sindicato es tu mismo empleador. Entonces, si no te pagan, por ejemplo, las primas, intereses de cesantía y demás, entonces tendrías que, por así decirlo, organizar un nuevo sindicato para pelear contra el empleador, que en este caso sería el sindicato. Ahora hablaremos de la regulación en materia de contrato sindical. Entonces tenemos que a partir del decreto 2663 de 1950 se habló del contrato sindical y lo definen de la siguiente manera. Se entiende por contrato sindical el que celebren uno o varios sindicatos de trabajadores con uno o varios empleadores o sindicatos de empleadores para la prestación de servicios o la ejecución de una obra por medio de sus afiliados. El sindicato de trabajadores que haya suscrito un contrato sindical responde tanto por las obligaciones directas que surjan del mismo como por el cumplimiento de las que se estipulen para sus afiliados, salvo en los casos de simple suspensión del contrato previstos por la ley o la convención, y tiene personería para ejercer tanto los derechos y acciones que le corresponden directamente como las que le correspondan a cada uno de sus afiliados. Finalmente, en caso de disolución del sindicato de trabajadores que haya sido parte de un contrato sindical, los trabajadores continuarán prestando sus servicios en las condiciones estipuladas mientras dure la vigencia del contrato. Luego, los artículos 482 y los subsiguientes del Código Sustantivo de Trabajo, lo que se hace es que se define pues este contrato sindical también. Posteriormente, en el decreto 1429 de 2010 reglamenta los artículos 482 y siguientes del Código Sustantivo del Trabajo respecto al contrato sindical, sus características y condiciones, entre otros aspectos. Determina que en desarrollo del Convenio 87 de 1948 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por la Ley 26 de 1976, las organizaciones sindicales deberán elaborar un reglamento por cada contrato sindical, el cual contendrá como mínimo las garantías previstas en el presente decreto, en defensa de sus afiliados partícipes. Precisa que, dada la naturaleza del contrato colectivo laboral, deberá depositarse copia del contrato sindical con su correspondiente reglamento ante la respectiva Dirección Territorial del Ministerio de Trabajo. Luego, en el Decreto Único Reglamentario 1072 de 2015, se reglamenta lo relacionado con el contrato, sus características y condiciones, entre otros aspectos. Además, se estipulan las prohibiciones y sanciones. Finalmente, en el Decreto 36 de 2016 se modifican los artículos 222.116 al 222.123 y se adicionan los artículos 222.124 al 222.132 del capítulo 1 del título 2 de la parte 2 del libro 2 del decreto 1072 de 2015, es decir, el anteriormente mencionado. Y se vuelven a reglamentar los artículos 482 y siguientes del Código Sustantivo del Trabajo.